nuestra cita diaria. Marce, que es nuestra médica, nuestra Gracia también, está haciendo una especialización en nutrición y nos encanta que no solamente venga a traernos recetas, sino que nos enseñe de las formas de alimentarnos, porque creo que ya pasó de moda hablar de dieta, más que una dieta ahora es un estilo natural y que sea alimenticio, que sea saludable, que sea divertido, que sepa bueno, ¿no? Así es. Has trabajado. Me amasé toda la mañana amasando, mentiras. Pues de verdad que es una receta muy sencilla, pero que quería compartir con todos ustedes. Y como decía Olguita, ya las dietas pasaron de moda. Es que el que hace dieta, dice, el que es inteligente no hace dieta. Hay un libro que se llama así, que es muy, muy bueno y de verdad es recomendado. Porque uno lo que tiene que empezar... Genial. Yo también. Pero es que, de verdad, uno lo que tiene que buscar es el tipo de alimento que se adapte a tu estilo de vida. No necesariamente para perder peso, sino para llevar una vida saludable. Así que hoy vamos a aprender un poco más de eso. Pero si podemos hacer, pues por lo general podemos combinar esos dos objetivos, ¿no? O sea, bajar de peso, perder peso o tener un peso saludable y al mismo tiempo cuidar de nuestra salud. Claro que Pero lo que hoy vamos a hablar va más allá de perder peso. Sí, claro, Ajá. a eso iba Olguita, porque si se trata de mantener la salud, últimamente, o no sé si esto es algo tan reciente como lo estamos viendo muchos de nosotros, escuchamos términos como por ejemplo intolerante al gluten o personas que tienen una enfermedad celíaca o son celíacos, y que Carlos Mario, el del Águila Descalza, dice que antes a los celíacos se les llamaba cismáticos. ¿Sí o no? Y empezamos a escuchar palabras como gluten, por ejemplo, y muchas veces incluso las repetimos sin saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. De manera que hoy, justamente aprovechando lo que Olguita nos contaba, que es el hecho de que Marce, además de médica, ahora está haciendo esta profundización en sus estudios, dedicándose al tema, además, entre otras, de una manera muy, muy juiciosa, de la nutrición y sus efectos pues en la salud. Hoy vamos a hablar de eso, de qué es exactamente el gluten, cuáles son las enfermedades o los problemas que pueden estar relacionados a este término, y Marce, como ñapa, como extra, ha querido hacer una receta. Como yo soy siempre Entonces, la que hace hoy todas vamos. las cosas mañez, entonces bienvenidos a Comiendo con Marce. ¡Muy bien! Así empieza. Muy bien, Comiendo Bien. con Marce. Me encanta. Pero niñas, bueno, hoy les tengo una receta, es una torta de zanahoria. Generalmente la gente cuando dice voy a comer sin gluten, como el gluten está presente en tantos alimentos, vamos a saber cuáles, cree que es dejar las harinas de lado por completo. Y obviamente la alimentación se vuelve un poco monótona y de pronto no es a lo que estamos acostumbrados. Lo que yo quería con esa torta es demostrarles que aún sin gluten podemos comer súper rico y podemos introducir ciertas harinas que no necesariamente vengan del trigo, del centeno, de la cebada, que son los granos que sí tienen el gluten. Entonces, en el trigo, en centeno y cebada. Y en la cebada encontramos el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína. Es una proteína que está en estas tres semillas y que se ha comprobado no solo el gluten, sino es uno de sus compuestos, genera intolerancia de diferentes tipos. O sea, ya estábamos hablando de la intolerancia al gluten, estábamos hablando de la enfermedad celíaca y estamos hablando de la alergia al gluten, y son tres cosas completamente diferentes. Hay unas que se pueden diagnosticar y hay otras que no. Hay Pues, unas que se pueden diagnosticar con exámenes. diagnósticos o exámenes médicos, y otros que simplemente un poquito más clínicos. como ojo y clínico. Más de descarte, Ajá. exactamente. Pero incluso, pues, como vemos en la alimentación, en la nutrición y todo en la vida, se van volviendo modas. Y ahora con lo del gluten, sí hay una gran corriente de libre de gluten, sin gluten, no gluten. Entonces, obviamente, muchas personas se han dado cuenta que aún si no tienen estas tres condiciones que acabo de mencionar, tienen beneficios al no comer con gluten, porque es una proteína que es más pesada y difícil de metabolizar para el organismo. Muchas de las harinas, por ejemplo, como las pastas, pueden tener gluten entonces. Tienen. Bueno, tienen, seguro. gluten, ¿cierto? Como lo que son, ¿qué más? A ver, los cereales tienen gluten. Todo lo que tiene trigo. Y el problema es... Casi todo tiene trigo. No es el problema, sino que la situación es que el gluten es esta molécula pegajosita. Entonces no solamente está en las cosas que evidentemente tienen trigo, como el pan, las pastas, algunas salsas, sino que está oculto en otras cosas. Por ejemplo, en la fécula de maíz, que es eso que uno le utiliza para espesar las salsas, tienen algunos compuestos de gluten, aun cuando venga del maíz. Entonces,
hay que mirar porque está oculto en muchas cosas, las cremas. Hay que evitarlo si se tiene alguna de las tres condiciones que mencionabas, o una alergia, o una intolerancia, o una enfermedad celíaca, ¿cierto? Si no tenemos ningún problema con el gluten, no hay tampoco ningún problema en consumirlo todos los días, pues, así es, o en ocasiones. Así es, por eso ahí hay un término que es muy importante y que le recomiendo a todos los televidentes, y es la bioindividualidad. Lo que le funciona al otro no necesariamente tiene que ser lo que me funcione a mí. Entonces, no es repetir la dieta de mi amiga que está súper flaca y súper bonita, entonces decime qué es lo que estás haciendo, o esa dejó de comer gluten y bajó 5 o 6 kilos, entonces yo voy a comer libre de gluten, porque a veces hacemos incluso más daño que beneficio. Cada cuerpo es diferente y debemos adaptar las necesidades a cada organismo. Torta. Ingredientes para la torta libre de gluten. Mira, pues, eso es una torta... Olguita. Los ingredientes son... No, a mentira. ver, uno. Mentira. Mire, más o menos 4 zanahorias pequeñas, 3 medianas, dependiendo del tamaño de la zanahoria. Yo las pité previamente y ya están majaditas. Antes las pelé, pues obviamente las lavé. Puré. Como tipo puré, exactamente. 125 gramos de margarina, azúcar moreno, media tacita más o menos. Pueden reemplazar el azúcar moreno incluso por la miel. Quienes están a dieta y quieren utilizar endulzante lo pueden hacer, pero yo prefiero las cosas que son hechas de forma más natural. Incluso hay polvo de stevia, es verdecito, lo pueden conseguir en tiendas naturistas, pueden utilizar el polvo de stevia. La zanahoria también es dulce. Pero la no, torta igual hace falta, y lo que tienen que tener cuidado con los edulcorantes que vayan a utilizar es las proporciones, porque por lo general estos edulcorantes son más dulces, entonces se acostumbra a usar la mitad de edulcorante que de lo que usaríamos de azúcar, ¿cierto? Así que lo que es. usaríamos Entonces hoy usaste azúcar morena. Zanahoria Azúcar procesada, margarina, azúcar morena. Queso, en este caso voy a utilizar el queso ricota, que es un queso con menos grasa y mucho más saludable. Entonces, queso ricota, 2 huevos y un pocillo de harina. En este caso, como estamos hablando de una receta que es libre de gluten, la harina proviene de la soya, pero pueden reemplazarla incluso por harina de almendras, harina de garbanzo, harina de lenteja, dependiendo del sabor que más se adapte o que más les guste. En este caso, yo traje la soya. Es súper neutra. Entonces, por eso es que le puede servir a esta torta. Listo, vamos. Muy bien, entonces empezamos. Claro. Sí. Paso número 1, a mí, mi abuelita me enseñó que la mano bate mejor que cualquier cosa. Sí. Entonces, cogemos la mantequilla que no esté refrigerada, que esté margarina. La margarina, que no esté refrigerada, sino que esté en esta consistencia, y le adicionamos el azúcar. Marce, ¿por qué margarina? La margarina no, pues que es tan dañina, es que yo ya no entiendo, no, ya ni sé. Es que mira, hay que empezar a mirar las grasas, el origen de las grasas, ¿cierto? Como te digo, lo que es bueno para uno no es bueno para otros. Hay gente que dice que no se puede utilizar la margarina porque la margarina es más un compuesto químico, que está una molécula de ser plástico, que viene pues como, que no es pues un proceso natural. Y tienen en parte razón. Lo que pasa es que las mantequillas tienen un poco más de colesterol. Entonces yo te digo algo, si tú eres una persona que sufre de colesterol alto, que tiene los triglicéridos altos, yo prefiero que utilices la margarina que la mantequilla. Pero si eres una persona que no tiene colesterol alto, que tiene los otros elementos equilibrados, puedes utilizar la mantequilla, dependiendo del sabor que te guste más también, ¿cierto? Listo. Entonces, se empieza a mezclar con el azúcar. Tenemos que mirar pues como que la consistencia nos dé pastosita, ¿cierto? Entonces se empieza a mezclar con el azúcar y después vamos a pasar con la zanahoria, que la zanahoria de por sí tiene agüita, ¿cierto? Claro. Olguita, ¿me colaboras con la zanahoria? Le colaboro, Mona. Le colaboro con la familia. Además, porque no la vamos a comer, entonces como Exactamente. Entonces, la idea es que sea lo más natural posible, que sea... ¿Eso lo puedo hacer también con batidora? ¿Sabes que no? Porque la consistencia... Ay, perdón, hice un daño. La consistencia queda diferente, queda muy... Entonces, no, muy líquida, lo rico es que quede así, artesanal. Mira que se le ven los pedacitos de zanahoria. Además, de pronto, el primer proceso, el del cremado, pues, de poner la margarina con el azúcar, de pronto sí, se puede batir con la batidora. Pues yo digo es porque aquí en mi casa no me no, gusta es que yo tengo una ensuciarme. amiga que no se ensucia por nada. Nada. Entonces, hágale con el tenedor. No. Pero eso ya es otro tema. Exacto, eso ya es. Invitamos al psiquiatra. Bueno, y ya, mira que está más húmeda, mucho más húmeda, entonces la idea es mezclarlo, empezarlo a mezclar con la harina. También te la voy pasando. De la harina usarse harina de soya. Exactamente. Y se puede usar
harina de lentejas, harina de garbanzos, que increíble, no influyen en sabor, o sea, no sabe a garbanzo, no sabe a lentejas, se hacen brownies. De almendras también muy rica porque debe tener Es el más sabor dulzoncita. Y bueno, un poquito más. Es más bastante costosa. vitamina E, bien costosita. Sí, esa sí es más costosa. Y bastante caloría. Le digo, pues, sí, es que acuérdense, aquí no estamos contando calorías. Y para tener una dieta saludable no necesariamente tiene que ser baja en calorías. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender de dónde escogemos las calorías, porque no son lo mismo 500 calorías que vienen de una torta de chocolate a 500 calorías que viene, por ejemplo, de frutas o de otro tipo de productos. A la hora de ¿Listo? quemarlas y de consumirlos va a ser diferente, obviamente. Un poquito más de harina. Lo que se hace como en el cuerpo, Harina, ¿cierto? ayudantes, harina. Ayudantes. Bueno, Los ¿qué más dos sigue en el huevos. proceso? Los dos huevitos. De a dos, ¿cierto? Sí, claro. Siempre es que con uno solo queda como raro. Un poquito más de harina para mejorar la consistencia y Luchi, tú me ayudas con el queso. Listo. Yo creo que toda la harina, ya sé. Utilizaste queso ricota. Si no tengo a mano queso ricota, Entonces puedo utilizar, por ejemplo, queso mozzarella o puedo utilizar el queso fresco. Sí, todo. bien quesudita. Bien Este es rica. como un queso crema, pero sin... Tiene más contenido como acuoso, ¿cierto? Es menos cremoso, entonces tiene menos calorías. No solo ¿es eso, qué? tiene menos contenido de grasa. Es eso. Tiene Eso era lo que menos iba a decir. contenido de grasa. No, es... Listo. Entonces simplemente lo mezclamos todo muy bien. Ya nos están tocando el timbre No, tranquila. por allí. Y yo pues con la mano llena de torta. Marce, con- mientras terminas de integrar, sé que eres capaz de decirnos qué siente una persona cuando el gluten le cae mal. Bueno, entonces vamos a los síntomas, eso depende. Que no lo pueden ni Hay ver. síntomas intestinales, o sea, hay síntomas que vienen del estómago y hay otros síntomas que son extraintestinales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las personas intolerantes al gluten o que tienen algún problema con el gluten tienen, por ejemplo, distensión cuando lo comen, dolor de estómago, se llenan de gases, ¿cierto? Episodios de diarrea explosiva o episodios de constipación, o sea, problemas a la hora de ir al baño con el hábito intestinal. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que hay síntomas extraintestinales. Entonces, personas que tienen dolores de cabeza y no se explican por qué, personas que viven cansadas sin saber por qué, incluso como lentitud a la hora de reaccionar y de pensar. Esos son síntomas de la enfermedad celíaca y de la intolerancia al gluten. Ay, mira, que es muy interesante eso. Entonces, ¿cuál es el especialista encargado de descartar primero, de hacer el diagnóstico y después de hacer el tratamiento de la enfermedad? Hay varios que pueden hacerlo, por ejemplo el médico internista, como médico encargado pues como de toda la parte del adulto, puede hacerle el diagnóstico en los niños, porque la enfermedad celíaca se diagnostica desde que son muy pequeños, por estos síntomas lo diagnostican generalmente el pediatra. En ocasiones se complica el diagnóstico, entonces, además de hacer una endoscopia, hay que hacer estudios de inmunología. Entonces es el inmunólogo quien se viene a dar cuenta del diagnóstico. Pero yo creo que no hay que satanizar tampoco la enfermedad porque se está describiendo desde hace muy poco tiempo y la gente dice, ay no, pero eso es que la gente no está como muy loca pensando que todo le cae mal. Y en realidad ya se ha encontrado que no solamente se encuentra evidencia en la biopsia que se hace en la endoscopia para aquellos que tienen enfermedad celíaca, sino también aquellos que son alérgicos al gluten tienen alteradas las defensas del cuerpo. Entonces es algo Hay que prestarle atención. que hay que prestarle atención. Pues míralo cómo encanta. queda. Va un molde Queda como- engrasado. Exacto. Mantequilla, la margarina, harina de Un poquito soya. de harina de soya para que no se pegue. Va al horno, me imagino a 180, todo va a 180 siempre. 180 grados, recalentadito, media ¿Cuánto horita. tiempo? ¿Media hora? Lo dejamos más o menos 20 minutos. No, esta torta en tiempo, 1 hora. 1 hora. 1 hora. Bueno, y porción recomendada. A la que quiera. 2 deditos. Así La que quiera, la Pero me que quiera. encanta, Marce, estás haciendo consultas. Sí, estoy haciendo consultas, estoy atendiendo pues como los pacientes, estoy además haciendo asesorías en casa. Pero no solamente de gluten, sino de todo lo de alimentación. Así que buenísimo, porque en esta sección, Comiendo con Marce, usted tendrá la oportunidad de alimentarse bien y de aprender pues. acerca de todas estas tendencias. Pero después que la hay. torta, nene. Cójala, pues, No, de- Cójala. No sé, nene. Minero, ¿cómo así? Tan Sabe tímido. bueno, ¿no ve que la hizo Marce? Negro, cójala. María. Exacto. Bien. No, es que no ve que estoy ocupado. Niñas, prueba. Ya voy a calidad. probar. Marce, ¿podemos poner tus contactos en el Facebook? ¿Sí o no? No se chupe los dedos. Listo. No en televisión. Por favor.